Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la sexta sesión de la cátedra Diálogos, Desarrollo y Políticas Públicas para las entidades organizantes, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Universidad Católica, IDEA Internacional, Unir Bolivia, con el apoyo de la cooperación sueca y esencialmente con quienes conforman el movimiento Tarija Dialoga, les damos la cordial bienvenida. En un día muy especial, por demás, además hay que decirlo, hoy, precisamente 26 de marzo, se juega un partido importante, amistoso, pero importante, y estarán presentes dos países, Bolivia y Chile. Hoy también en la cátedra tenemos el gusto de contar la presencia de un gran representante chileno, Sergio Vittar, y un otro gran representante boliviano, Alfonso Ferrufino. Entonces, quienes optaron por estar hoy día en la cátedra del movimiento Tarija Dialoga, pues vamos a tener un encuentro, un hermanamiento de miradas, visiones, reflexiones en torno a la democracia desde precisamente Chile y desde Bolivia. Así que muchísimas gracias a Sergio Vittar por haber aceptado la invitación, a Alfonso Ferrufino por ser parte esencial, medular, digamos, de este movimiento Tarija de Dialoga. Así que vamos a dar inicio a esta sexta sesión, no sin antes, por supuesto, presentar a quienes hoy nos van a guiar con sus reflexiones. Como ustedes ya saben, antes de comenzar los detalles organizativos, los expositores van a tener hora y 10 minutos más o menos. Ustedes pueden realizar sus preguntas, ya sea por el botón de preguntas en el webinar o por el chat también. Bien directas las preguntas, les agradecemos y nos vamos a dar unos 20 a 30 minutos de preguntas y respuestas. A los 10 minutos antes de que terminemos, les vamos a recordar que hay un formulario para hacer el seguimiento respecto a su presentación. Al principio lo dije, son 6 sesiones las que ya vamos contando. Estamos en mitad de camino, tocan otras 6 sesiones que van a venir y que va a cerrar el ciclo. Por lo tanto, su asistencia y su registro es muy importante y agradecemos todo ello. Bien, sin más que decir, tengo el gusto, honor de presentar a Alfonso Ferrufino, quien es de profesión sociólogo, además emérito profesor universitario, y consideramos que es un pilar de nuestra democracia, porque ha estado en los momentos más constitutivos del desarrollo de nuestra democracia y en los cuales ha tenido, ni duda cabe, uno de los roles más transparentes, más coherentes, que sin duda dan ejemplo de ética en la política. Alfonso Ferrufino ha sido en ese marco vicepresidente de la Cámara de Diputados, representante del Congreso Nacional de Bolivia ante la Unión Interparlamentaria Mundial, entre algunos de los cargos relevantes que tuvo en su quehacer parlamentario. También fue director de la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana, Fundapac, una ONG especializada precisamente. Fue responsable del programa de fortalecimiento democrático del PNUD y de IDEA, y es asesor principal también de la institución IDEA Internacional en Bolivia. Un postdata respecto a la presentación de Alfonso: una persona con absoluto entendimiento de los liderazgos de manera horizontal, de manera plural. Es una persona que realmente alienta a que nuestros procesos tengan una línea muy clara, muy transparente, muy integradora. Así que tenemos el honor definitivamente de presentar en esta introducción de la clase de la sesión 6, en la cual vamos a hablar sobre las democracias en América Latina y Bolivia. La introducción nos los va a dar precisamente Alfonso Ferrufino. Adelante, por favor, Alfonso. Bueno, no sé si agradecer, muy buenas tardes a todas y todos, noches ya, pero no sé si agradecer las palabras de Gabriela porque suenan a campaña electoral. Por si acaso advierto, no estoy en campaña. Bueno, por supuesto, un saludo muy cordial a las autoridades universitarias que comparten esta iniciativa. A la Fundación UNIR, con quienes venimos conspirando desde hace ya bastante tiempo en torno a la crisis tarijeña. Por cierto, a la cooperación del gobierno de Suecia, que hace posible esta aventura. Y por supuesto, a Sergio Vittar,
exposición central de esta sesión, cuyo perfil será presentado luego. Saludo también, no faltaba más, a todas y todos quienes participan en esta cátedra. Una experiencia que esperamos no solamente que sea exitosa, sino que la podamos replicar como un modelo destinado a generar un proceso de reflexión colectiva en torno a los grandes desafíos de este tiempo histórico. Tengo que hacer una advertencia de entrada. Todos los que están esperando una exposición clásica de mi parte se verán frustrados. No haré una exposición en sentido estricto. Lo que quiero es formular algunas preguntas, más bien, para contribuir a la reflexión y al diálogo en torno al estado de salud de la democracia en Bolivia. Los médicos saben muy bien, y me imagino que en este espacio hay alguno de ellos, que la condición sine qua non de toda terapia es un buen diagnóstico. Y es a eso a lo que quisiera yo contribuir a través de las preguntas que luego compartiré con ustedes. Algunas de estas pueden parecer obvias y otras incómodas o impertinentes. Asumo el riesgo. ¿El Estado boliviano es democrático? Según la Constitución, sí. Pero en la vida real, ¿es democrática la sociedad boliviana? Según la opinión de muchas y muchos analistas, sí. Pero ¿y en la vida real? ¿Los sindicatos son democráticos? ¿Las juntas vecinales? ¿Las organizaciones gremiales en general? ¿Las comunidades indígenas originarias son democráticas? ¿Las organizaciones cívicas, comités cívicos? ¿Las federaciones de empresarios? En este evento hay empresarios. Las federaciones de estudiantes universitarios, me imagino que varios de los presentes forman parte de esas organizaciones. Las organizaciones políticas en Bolivia, ¿son democráticas? Se supone que sí, se supone que sí. Pero, por ejemplo, ¿es democrática la exclusión de los que piensan de manera diferente al pensamiento oficial del gobierno, del líder o de la dirigencia sindical o gremial o cívica o la dirigencia del partido político? Claro, la respuesta puede ser obvia. Hay un ruido tremendo. Hola, hola, hola. Te escuchamos, hola. Alfonso, está muy bien. Fue un eco, pero ya está todo ok. Se oye bien. Se oye muy bien ahora. Bueno, espero que no sea un sabotaje. No. No, estoy hablando. Adelante, por favor. Broma. Depende, decía, o sea, la respuesta puede ser obvia, depende qué entiendes por democracia en cada uno de esos ámbitos, de esos espacios. Pero entonces vienen otras preguntas. ¿Democracia es solo la elección de las autoridades públicas por el voto de la ciudadanía? ¿O de los dirigentes sindicales o cívicos por la asamblea correspondiente? ¿Eso ya es suficiente para considerar que esas organizaciones son democráticas? ¿Y qué pasa con la designación a dedo de los candidatos por parte del máximo dirigente del partido? ¿Es un procedimiento democrático? ¿Y las elecciones por usos y costumbres en las comunidades originarias? ¿Es una práctica democrática? ¿Y qué pasa cuando la disidencia no es admitida como parte de esos usos y costumbres? Tiene que haber unanimidad. Y el que no está de acuerdo tiene que sumarse a la mayoría para que se considere que la decisión ha sido de la comunidad. Y puedo compartir con ustedes experiencias históricas.
y la conformación de alianzas electorales sin ninguna base programática y por decisión exclusiva del jefe o de la cúpula del partido, ¿puede considerarse una práctica democrática? Bueno, hay algunas otras preguntas que pueden contribuir al diálogo. Diálogo, debate. ¿Hay un solo tipo de democracia? Saben ustedes muy bien, la Constitución Política del Estado de Bolivia, vigente desde 2009, reconoce 3 tipos de democracia: la representativa, la directa y participativa y la democracia comunitaria. Y todas y todos, en este ámbito, sabemos bien de cuáles son las especificidades, características de cada una de estas formas de democracia y cómo se articulan entre ellas. ¿Existe esa articulación? Se supone que la democracia boliviana es una democracia intercultural. Otra pregunta. ¿La democracia es una categoría unidimensional? ¿O es, como la pobreza en la visión de la Agencia Sueca de Cooperación que veíamos en la sesión del lunes, del miércoles? Multidimensional. ¿La democracia es multidimensional? Se puede hablar también de democracia económica, de democracia cultural. ¿Qué tiene que ver la democracia con el bienestar material y espiritual de la gente? ¿Y con la igualdad de género? ¿Y con la libertad de opción sexual? ¿Y con el desarrollo en sentido amplio? Bueno, puedo continuar ad infinitum con estas preguntas. Solo quiero compartir con ustedes una respuesta, una definición personalísima, producto de mi propia vivencia, no de un análisis académico, no de los estudios doctrinarios sobre la democracia, de mi propia vivencia. La democracia es, mejor, para ser más riguroso, debe ser un modo de vida que abarque todas las dimensiones de la existencia en comunidad, desde la familia hasta el Estado. Porque con todas sus falencias, la democracia hasta hoy, voy a decir un lugar común, voy a repetir un lugar común, la democracia es la menos mala de las formas de coexistencia de una sociedad, de gobierno y de coexistencia. Entonces, un modo de vida, digo yo, reitero, con énfasis, que por lo tanto debe estar vigente en todos los momentos de la existencia social, política, económica, cultural, etc. Es decir, que no es un conjunto de hechos esporádicos, aislados, situaciones puntuales o protocolos y formalidades. No, debe ser un modo de existencia de la comunidad, de la sociedad. Bueno, y una última digresión que puede ser ilustrativa de las distorsiones que sufre la democracia en nuestro país y seguramente en muchos otros países, en la región y en otras partes del mundo. En la democracia política, y esto van a ver ustedes que es algo cotidiano, el mandatario, si somos rigurosos, es el que recibe un mandato de la ciudadanía, el momento en que votan por él. Y lo eligen, presidente, gobernador, alcalde, concejal, asambleísta, no importa. Es alguien que recibe un mandato. Es como el apoderado en el derecho civil. Tú le otorgas poder para que haga algunas cosas para tu servicio. Pero ¿qué pasa? En el imaginario y en la práctica
cotidiana en nuestro país. Muy frecuentemente, en realidad de manera permanente, se asume que el mandatario es el que manda. Y podríamos derivar en otros calificativos, el mandamás, el jefe supremo, el no sé qué. Pero es el que manda. Imagínense ustedes esa distorsión radical. Es exactamente lo contrario. Es el que recibe un mandato, por el cual tiene que rendir cuentas. Un mandato que no le otorga la facultad de hacer lo que le venga en gana, sino de cumplir con el mandato. Uno de cuyos componentes es el programa de gobierno que ha presentado a la ciudadanía y que la ciudadanía ha votado por ese programa de gobierno. Por lo tanto, ese mandatario tiene la obligación, la responsabilidad de cumplir, de ser riguroso en la aplicación de ese programa en la gestión que le corresponde, en la gestión de gobierno, en el nivel que sea que le corresponde. ¿Acaso no escuchamos frecuentemente aquello de que un evento X contará con la presencia del primer mandatario de la nación o primer mandatario del Estado ahora? ¿No es cierto? Los comunicadores sociales, los locutores, hacen mucho énfasis. Estará presente o está presente el primer mandatario de la nación, como algo que le da al evento una importancia singular, excepcional. No estoy hablando de una metáfora. Reitero, es una figura que ilustra bien las profundas distorsiones que pueden existir en el imaginario social y en la práctica cotidiana acerca de la naturaleza del poder y del perfil de quienes lo ejercen. Este tiempo de crisis profunda y global es muy propicio para plantearnos estas y muchas otras interrogantes. Si no queremos que la democracia en Bolivia colapse, como dicen en Santa Cruz, que no se vaya al despeñadero. En ese sentido, la exposición que luego vamos a tener de parte del profesor Sergio Bitar, con seguridad, nos alimentará con muy valiosa observación y sobre todo de análisis para cumplir con la más urgente y necesaria tarea de hoy, para todas y todos los bolivianos. Construir una democracia de calidad, capaz de encarar eficazmente los tremendos impactos y desafíos que emergen de la crisis política electoral que aún vivimos desde 2019, que no ha sido superada hasta hoy. Creo que hay manifestaciones ahora mismo en Tarija, mañana, no sé, a propósito de los resultados electorales. Y sobre todo, encarar adecuadamente los impactos de la crisis estructural y global que ha provocado la pandemia del COVID-19. En ese sentido, me voy a permitir anticipar la presentación de la hoja de vida del profesor Bitar, porque es verdaderamente destacable. Y no lo digo porque sea un colega de Idea Internacional. Él es chileno, ya se lo dijo, viene de la academia, pero sobre todo de la política. Pero de una época en que hacer política implicaba un profundo compromiso con los ideales, con los sueños y las utopías, con la construcción de una sociedad justa, digna, democrática de verdad. De ahí viene Sergio Bitar. Ingeniero civil, pero además economista, con diplomado y maestría. Profesor universitario, ministro de Minería en el gobierno de Salvador Allende, estuvo preso durante 1 año y luego exiliado por 10 años en el régimen de Pinochet, ministro de Obras Públicas con el presidente Lagos, ministro de Educación con la presidenta Bachelet, senador y presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia,
vicepresidente de la Junta de Asesores de IDEA Internacional. Bueno, no voy a abundar más. Creo que es suficiente. Muy bienvenido a Bolivia y sobre todo a la Chura Tarija, querido Sergio, aunque sea de manera virtual. Muy bienvenido. Gracias. Yo tengo que agradecerle y expresarles a Alfonso que para mí es un honor que me inviten a una reflexión de ustedes, que son temas de gran trascendencia, y tú has hecho una introducción a las preguntas claves, a los conceptos claves, y quiero agradecer también a las organizaciones en Bolivia que han asumido esta tarea. Lo que tú me contaste de que, y también me contó Sergio Lea Plaza, de la audiencia que nos está escuchando. Y hay un dato que me dio que a mí me parece estupendo, que más de la mitad son mujeres, lo cual sería, si es así, es una indicación muy potente del futuro de la democracia. Y que además quiero también saludar a Raúl Fortún, Gabriela, que ha organizado las cosas, y decirles que a mí me gustaría conocer lo que resulte de esto después, cuando ustedes trabajen, porque elaborar una estrategia para una sociedad o una región es bastante, no sé si se me está escuchando. Se le escucha muy bien, por favor, apagar micrófonos. Israel, si me ayudas. Se le escucha muy bien, señor Vitar, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, habiendo dicho esto de los agradecimientos, yo quiero también destacar la importancia de estudiar cómo diseñar estrategias. Porque los problemas que tenemos hoy día, si uno no tiene un rumbo estratégico, no camina en ninguna dirección. Y cómo implementar estrategias, los cómo, son muy importantes. Normalmente uno dice qué, y los más simplistas solamente tienen un eslogan, pero el cómo me parece fundamental, y por lo tanto los trabajos que ustedes hagan hoy día, que están realizando, son bastante importantes. Yo quiero ahora entregarles algunas líneas de lo que hemos estado trabajando un tiempo largo en IDEA, y Alfonso lo sabe. Hemos reunido a un grupo grande de gente de toda América Latina, desde expresidentes de la República, expertos en economía, en derechos humanos, en temas sociales. ¿Cuáles son los desafíos de ahora de América Latina? ¿Cuáles son las amenazas y cómo la enfrentamos? Y ese trabajo va acompañado también de otro que está haciendo y que les puede interesar, va a salir pronto, el estado de la democracia en el mundo, que tiene un capítulo especial sobre América Latina. Y ahí ustedes pueden comparar unos países con otros. La idea en ese sentido está contribuyendo. Yo quiero recoger parte de ese debate ahora, lo he sintetizado en algunas materias y quiero hacerles una presentación en 4 materias. 1. Las amenazas a la democracia hoy. Y qué oportunidades surgen también, porque las crisis generan sacudidas sociales, cambios de comportamiento, y uno puede mirar más lejos, y lo que parecía una barrera la puede erradicar. La segunda es el orden global nuevo que se está gestando, cómo nos limitan, cómo incide sobre América Latina. Ustedes, si van a hacer estrategias, no pueden prescindir de una mirada global, porque si bien uno actúa políticamente a nivel nacional, los grandes problemas internacionales te limitan, no te abren oportunidades, especialmente hoy día en el campo tecnológico. El tercer punto que quiero desarrollar es qué transformaciones son esenciales para los próximos 10 años. Aunque uno las encuentre imposibles, si no tiene una visión y no es ambiciosa, no avanza. Y por último quiero hablar de las condiciones políticas, cuarto punto, de la gobernabilidad, de la capacidad de gobernar. No basta con hablar, no basta con definir, no basta con decir qué, no basta con decir cómo si uno no tiene la fuerza política para llevar a cabo las transformaciones. Y eso tiene que ver con la gobernabilidad, que es un tema crucial, la gobernabilidad democrática. Dicho eso, tenemos que partir de la crisis post-pandemia. Estamos viviéndola todavía. Incluso hoy día hay una discusión en Chile, nosotros tenemos una elección el 11 de abril,
2 o 3 semanas más, que tiene una trascendencia única. Nosotros nunca hemos elegido gobernadores regionales, siempre ha sido decidido por el gobierno central. Es la primera elección de gobernadores regionales. Vamos a tener elecciones de todos los alcaldes y todos los concejales. Pero además, al mismo tiempo, en el mismo día, vamos a tener una decisión espectacular, nunca ha habido en la historia de Chile. La ciudadanía, a través de un plebiscito, decida constituir una asamblea constituyente y los miembros de la asamblea constituyente se eligen el 11. Nunca ha habido en Chile una asamblea constituyente, y menos con paritaria de género. La mitad van a ser mujeres. Esa es una transformación absolutamente espectacular, y también por primera vez hay un espacio importante para la representación de todos los pueblos originarios. Entonces, ¿y cuál es la discusión hoy día? Que han crecido de tal manera los contagios que ya empiezan los médicos a decir hay que postergarla. Y si nos postergamos, viene una serie de elecciones que culmina con parlamentarios y presidente de la República a fines de este año. Entonces, estamos viviendo todos los países ese dilema. ¿Cómo la gente va a votar? La democracia está amenazada por esa razón, pero por otras. La caída del Producto Geográfico del 2020, 7-8%. La recuperación del 21, no sabemos, unos hablan 3, otros 4, otros 5%, hablo en general. Gran desempleo. La informalidad no se sabe muy bien cómo contarla, pero estamos en cifras al doble de lo que, o más de lo que teníamos antes. Aumento de la pobreza. CEPAL habla de que vamos a subir al 38% de ciudadanos bajo la línea de pobreza en América Latina, y 13 o 14 bajo la línea de extrema pobreza, es decir, que no alcanza para comer. Las mujeres son especialmente las más vulneradas y las más vulnerables. La desigualdad, especialmente en salud, está muy notoria, y en educación más aún por el acceso a online de los niños que viven en barrios donde no hay conexión, no tienen ni equipos. Se ha reducido la inversión y ha aumentado el endeudamiento. Entonces, obviamente uno, si mira estos datos, dice, la crisis se ha intensificado. Pero la pregunta que viene a continuación, que un político, yo me considero tal, y a los jóvenes que me están escuchando les digo que una de las funciones más nobles en la vida es la política. De las actividades humanas, usted la puede hacer como representante o no, puede hacerla incluso en un granito de arena si es dirigente en una población para ayudarle a la gente que tiene más problemas, pero es preocuparse por lo colectivo. Así es que, ¿qué dicen los jóvenes que van a tener que manejar esta situación? Es el momento de partida. Entonces es muy fácil que nosotros hagamos un diseño de escenarios oscuros, pero sin esperanza no hay cambio. Y por lo tanto, ese es un factor político, emocional importante, y se requieren liderazgos que planteen transformaciones, pero transformaciones viables, porque si no es un populismo que uno dice quiero hacer esto y sabe que no puede hacerlo. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Yo quiero destacar entre las tendencias mundiales, ahora después de haber referido estos temas de amenazas a las elecciones, a la economía, a la convivencia, a la paz, porque esto está generando mucha delincuencia, desesperación, está generando y va a generar protestas sociales muy difíciles de manejar en democracia. Y si esto no se encausa, los riesgos de populismo y autoritarismo crecen. Es un fenómeno general de América Latina. Entonces, por eso que todos los que estamos trabajando en esto y los que están escuchándonos tienen que tener conciencia de cómo conjurar el riesgo de un populismo y de un autoritarismo. ¿Qué pasa a nivel mundial? Yo diría que los 4 puntos que quiero mencionar, o 5 puntos más importantes a nivel mundial. Primero, es que obviamente está en proceso de reorganización del orden mundial y de las instituciones del orden mundial. Y los puntos que giran en torno a esa nueva necesidad estratégica es a favor de una convergencia, es el cambio climático, la salud, la necesidad de financiamiento internacional
y los organismos internacionales que los van a proveer y bajo qué condiciones de seguridad y cómo se manejan los países para también no desfondarse. Y el tema que es muy clave en el orden mundial nuevo es el manejo de las redes sociales y la posibilidad de manipulación y cómo se regula en un mundo que se va a digitalizar entero y vamos a tener ciudadanos digitales. El segundo punto ahí en materia de tendencias mundiales que quiero destacarle, ya lo mencioné, es el dilema democracia-autoritarismo. Eso está ya declarado. Ustedes vieron lo que pasa en Myanmar, que es bastante terrible. ¿Para qué hablar de los rohingyas que se desplazan a Bangladesh? Y ustedes acaban de ver un incendio en un campamento. O sea, realmente parte el alma. Uno dice, ¿en qué sociedad, en qué planeta vivimos? El golpe militar, de nuevo, en Myanmar es una cuestión que debe ser repudiada ampliamente. Y lo tenemos en nuestra región. El tema Venezuela es un tema central para la democracia latinoamericana. Porque usted puede aparecer como demócrata, hacer una elección, pero va destruyendo las normas básicas del sistema democrático. La distribución de los poderes, la independencia del poder judicial, las condiciones especiales y parejas en materia de elecciones, pero más que nada, la situación económica y la miseria de un pueblo. Fíjense ustedes que el producto sin guerra, el producto bruto de Venezuela es el 25% de lo que era el año 12 o el año 13. O sea, es menos que el derrumbe sirio con guerra, con todas las potencias metidas dentro. Entonces, uno tiene que preguntarse qué pasa. Y lo tenemos en América Latina, que este problema de la democracia y el autoritarismo. Cuando al mismo tiempo se va produciendo un dilema mayor en ese terreno, entre empoderamiento ciudadano con las nuevas tecnologías y control social por el Estado con las nuevas tecnologías. El choque entre empoderamiento del ciudadano y posibilidades de control social va a ser una cuestión crucial en lo que viene. Y la lucha democrática es el control social por parte de los ciudadanos, no de que las tecnologías usen el Estado para controlar a la gente. Pero hay mucha gente que alerta de esto. O el que más insiste en esta materia, y que yo le encuentro razones, es Yuval Harari, que seguramente ustedes han leído sobre los cambios mundiales y sobre los temas del Homo sapiens, se llama su libro principal. Pero ahora está insistiendo mucho en que el control que tú vas a tener de cada ciudadano, porque ahora le estás entregando dinero. Y por lo tanto, al entregarle dinero vas a saber quién es, dónde está, dónde vive. Vas a llegar a él y lo vas a hacer más dependiente. Hay que proteger aquello de la autonomía del ciudadano. Y en salud, muy probablemente luego vamos a llegar a un chip que cada uno de nosotros va a tener en el cuerpo que nos pueda advertir de nuestro estado de salud, comunicarse telemáticamente y hacer un seguimiento del estado de salud de las personas y bajar los riesgos de enfermedad. Pero si tú analizas solo esos dos, si estamos poniendo cámaras en todas las calles de todas las ciudades para enfrentar el delito. Entonces, los mecanismos de control son muy, muy complicados. Lo que una autora norteamericana reciente ha escrito un libro que se llama el Surveillance State, el estado de supervisión, de vigilancia, versus lo que siempre, por lo menos en la gente que piensa o que está en la línea política que yo comparto, que es más bien el estado de bienestar, una democracia social, para igualar más la distinción. Ese segundo gran dilema internacional. El tercero es una necesidad imperiosa, yo sé que ustedes lo están viendo en su programa, de un cambio de la estructura productiva. Los cambios tecnológicos, la llamada revolución 4.0, como quieren llamarla, el tema verde, el tema de la formación digital, el tema de la investigación científica y tecnológica. Si nosotros no entramos a eso a más velocidad y no hay una voluntad muy grande pública de conducción y público-privada de asociación con universidades y trabajadores, yo veo muy difícil que podamos salir de ahí en América Latina. Eso es una tercera gran transformación productiva. Y a mí lo que más me alarma en todas las comparaciones que hacemos, porque creo que Alfonso mencionó que una de las cosas en las que estoy metido es en el diálogo interamericano de Washington, creamos un grupo de tendencias mundiales y el futuro de América Latina. Y se los digo porque si ustedes entran a la página web de Diálogo Interamericano, van a encontrar lo que estamos manteniendo al día, que es el registro de
estudios de futuro más completo que hay en América Latina, lejos. Está clasificado por temas, por instituciones, por años. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, gas, y entran con la palabra gas o entran con la palabra energía, va a salir el estudio más reciente de los que tenemos registrados, que puede ser en cualquier parte del mundo. Y de ahí va saliendo el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y eso tiene la ventaja de que les puede servir como referencia para estudiar el problema. Ahí están todas las proyecciones mundiales que hacen las distintas organizaciones internacionales sobre energía. Y ahí las cifras, por ejemplo, cuánto se consumiría de gas el año 2040 a nivel mundial, año 2050. Y claro, es una materia que ustedes conocen, pero está allí y pueden sacarlo. Y entonces el tema de la transformación productiva pasa a ser esencial. Y por último quiero mencionar la expansión del Estado. Esa es otra transformación mundial, no solo en nuestros países. Ustedes van a ver que como salida de esto, al igual que como después de la Segunda Guerra Mundial o cuando hay grandes crisis, el Estado tiene que asumir un rol protector. El Estado tiene que asumir un rol de liderazgo. Y entonces uno de los grandes desafíos van a ser pacto social, Estado y pacto social. Hay que definir ese pacto social. Ciencia y tecnología y Estado. Inclusión e igualdad y Estado. Innovación científico-tecnológica productiva y Estado. De manera que un repensar el Estado va a ser una de las funciones mundiales más importantes. Y no cabe duda, además, de que en lo internacional estamos viendo y vamos a seguir viendo un desplazamiento del poder hacia el este. Eso va a continuar. Y entonces esta pugna China, Estados Unidos, va a ir tomando distintas formas, pero va a ser inevitable. Y en ese terreno entonces estamos viendo que China crece. Y el gran cambio es no solo que ha alcanzado cifras espectaculares en su economía, a nivel global del valor de la economía, claro, son 1.400 millones, Estados Unidos son 300 y tanto, pero ya China superó, pero a nivel per cápita no. Pero no sabemos, se habla de que en 2040 va a tener un nivel per cápita similar al de Estados Unidos, pero eso es un cambio mundial de grandes proporciones, va a tener efectos geopolíticos, los está teniendo. Se acabó el periodo, a mi juicio, de la hegemonía unilateral norteamericana. Entonces, ¿cómo se va a producir el nuevo equilibrio? ¿Va a ser una pugna entre dos? ¿Y América Latina va a quedar entrampada en esa pugna? ¿Va a jugar un papel la Unión Europea? Esto ustedes deben seguirlo. ¿Qué rol va a jugar la Unión Europea en sus relaciones distintas con África y con Rusia, que están ahí mismo, y con el Medio Oriente, que es distinto de los problemas geopolíticos de China o de Estados Unidos? Y en ese cuadro, y termino con esto, esta parte del cambio mundial, América Latina irrelevante, América Latina fragmentada, América Latina casi sin coordinación para tener, no digo una, medianamente coordinada voz en el escenario mundial para incidir en las nuevas reglas que van a establecerse en el futuro. Esa es una prioridad. Entonces nosotros no podemos mirar con resignación, tenemos que mirar con indignación para tener pasión para cambiar. Y tenemos que trabajar. Entonces esta conversación que ustedes están teniendo sobre Tarija, de hacer más discusiones mundiales, ayuda mucho. El tercer gran punto que les mencioné de mi exposición, ya hice lo que se refería a la crisis actual y la pandemia y las amenazas a la democracia, el tema del cambio mundial, y ahora quiero decirles, mirando todos estos problemas y las posibilidades, cómo debiéramos enfrentar los nuevos escenarios. Si yo quiero salir de un escenario sombrío, surgen dos. Un escenario que es típico de América Latina, salir a trastabillones. Avanzo en un punto, pero no retrocedo en el otro. No dura lo que hago, dura 3, 4 años, cambian el gobierno y el otro va en otra dirección. Entonces, ese es un escenario muy complicado porque en el fondo es de parálisis, de avance lento. Comparado con los asiáticos, que están generando una brecha creciente con nosotros en todos los terrenos, uno se pregunta por qué ellos pueden y nosotros no. Y el futuro que hay que mostrar y que hay que desarrollar y pensar para Tarija, para Bolivia, para América Latina,
es un futuro deseado. ¿Qué futuro quiero? ¿Cómo lo construyo? Y en el análisis que hemos hecho durante estos últimos meses, yo quiero destacarle ante ustedes un conjunto de materias que constituyen los pilares nacionales y regionales de una estrategia nueva. Y esa tiene que verse desde el punto de vista de cada país. Somos todos distintos, no en los objetivos, pero en los tiempos, en los ritmos, en las dificultades. Voy a ir a cada uno de ellos. El primero que quiero destacar del gran desafío estratégico es que hay que concordar un nuevo contrato social, con inclusión e incluso la posibilidad cada vez más conversada, que hay que ver cómo se implementa, de un ingreso básico universal, progresivo. Lo que hemos visto en este tiempo es que para sobrevivir el Estado ha hecho cosas que nunca había hecho. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no lo pudimos hacer si ahora se puede hacer? ¿Y cómo este Estado puede hacer más cosas en condiciones de emergencia? Entonces nosotros hemos visto que hoy día el Estado carece de esas capacidades, que son indispensables, pero la función crea el órgano. Si usted quiere hacerlo y tiene la voluntad de hacerlo y está obligado a hacerlo, desarrolla esas capacidades. Y hemos visto que se ha hecho más proactivo, ha estado enfrentando los temas de la supervivencia y de la salud, mal, obvio, pero son desafíos que van a obligar a que eso mejore. Entonces, esta inclusión social como primer desafío es esencial para fortalecer el sentido de comunidad y de profundización democrática. Si no, nadie comparte. Y en los altos niveles de desempleo van a requerir programas especiales de empleo. ¿Cuáles van a ser? ¿Estamos preparados? Hay que trabajar en ellos. ¿Qué capacitación a los jóvenes con enfoque de género y también de edad intergeneracional? ¿Y cómo avanzamos con un gran plan de alfabetización digital y formación digital? Si no lo hacemos, nos vamos a quedar... Yo eso lo veo como parte del pacto social. Y entonces, nosotros tenemos que avanzar también, como dije, en materias como la siguiente. El ingreso básico universal puede ser, se ha aprobado en varias partes, y hay una discusión que ustedes saben que es muy profunda. Unos dicen que es positivo porque te da un respiro y te permite tener autonomía y poder moverte, pero al mismo tiempo tiene el gran problema que dicen algunos, que la gente se incentiva al trabajo o que está entregando dinero inútil, que no focalizas. Entonces, esa discusión está abierta y va a seguir. Y yo quiero saber también, si ustedes avanzan en esa discusión, ¿qué han concluido ustedes mismos? Hay alguna experiencia, incluso en algunos estados muy específicas, ninguna ha florecido, pero el cambio de la pandemia sí puede hacer florecer. Ayuda a reducir la informalidad, porque en la medida que tú entregas un ingreso básico, puedes registrar a la persona, ver sus cuentas bancarias, que tengan cuenta bancaria, que puedan obtener los subsidios que entrega el Estado, que los hijos vayan a clases, que tengan atención de salud. Puedes formalizar y puedes ayudar también a crear actividades nuevas. Entonces, esta gran tarea supone amplio diálogo social, y ese es un gran déficit de América Latina. Yo no sé cómo es en Bolivia, ustedes tienen muchos avances en bastantes materias, pero no, aquí tenemos menos. Muchas veces los conflictos estallan porque no hay una gran capacidad de diálogo y de liberación. Duele el diálogo, porque uno se dice cosas terribles y al principio la gente no quiere ni estar, porque no tengo tal desconfianza con el otro que no me voy a sentar a hablar. Entonces, el desarrollo de capacidades y formación de jóvenes, de profesionales que sepan promover diálogos, que sepan escuchar, que sepan dar la palabra, que sepan tranquilizar, que sepan focalizar, es algo que no tenemos los latinoamericanos. Yo creo que esa es una tarea clave para avanzar en la tarea de construir un pacto social, porque este va a ser progresivo, pero hay que ir conviniendo las cosas. Y ese pacto social va a requerir también otras dos condiciones.
el cuidado de las mujeres, el cuidado de los niños, el pago del cuidado puede ser un factor que transforme la desigualdad, mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿lo estamos haciendo? No. Ahora se ha mejorado un poquito, pero la discusión de que el cuidado tiene que ser pagado es una cuestión muy clave. Está la discusión en todas partes y va a crecer. Y además, la expansión de la fuerza de las mujeres como movimiento político-social está transformando las cosas. O sea, el patriarcado está cediendo en una sociedad más democrática. No puede ser patriarcal, tiene que ser más abierta. Y en ese sentido, entonces, el tema mujer, a mi juicio, es clave en el pacto social para... Y el otro punto clave para generar más equidad es que el Estado sea capaz de proveer de manera universal los bienes públicos y servicios públicos esenciales. Tú no puedes tener un Estado que le da mucho más en una zona y la otra la tiene abandonada, que no hay ni agua, ni hay luz, no digo ingresos, sino que simplemente que haya seguridad y que no lo hagan. Hay comunidades enteras en otros países, hermanos nuestros, que matan a la gente en la calle y la impunidad crece. Entonces, esta cuestión es fundamental como punto crucial para una nueva transformación. Otro tema central para la nueva transformación es consolidar la democracia. La consolidación de la democracia va de la mano con el respeto de los derechos humanos. No hay derechos humanos si no hay democracia. Por lo tanto, el núcleo son los derechos humanos, no solo a la vida, a la diversidad, al respeto, a la dignidad, a los derechos económicos y sociales, a los derechos a la seguridad, al derecho a la vivienda, al derecho al acceso digital, al derecho a tener una atmósfera limpia, a tener agua. Eso viene con mucha fuerza. Una estrategia latinoamericana tiene que poner este tema de los derechos humanos en el sentido amplio como una cuestión prioritaria. Y uno de los temas primeros es las medidas de excepción. Los estados, ustedes han visto, en especial los menos democráticos, empiezan a tomar más control y se aprovechan de la pandemia para restringir libertades. Entonces, son necesarias muchas de esas medidas de excepción, pero la democracia tiene que cuidar que estas medidas de excepción sean proporcionales, temporales y sujetas a la fiscalización de los otros poderes del Estado, de la sociedad civil y de los medios de comunicación social. Es más difícil, cierto, pero si no lo hacemos, los riesgos son bastante mayores. Entonces, el respeto a las elecciones, la libertad de expresión, de movimiento, la plena operación del Parlamento y la autonomía del Poder Judicial en esta materia de la democracia es la medida primera, proteger lo que tenemos y irlo profundizando. Y en ese sentido también no lo tratamos mucho, pero el tema de las Fuerzas Armadas no podemos dejarlo de lado. Las Fuerzas Armadas están supervisando cuarentenas, están controlando toques de queda, están ayudando a la provisión de bienes y protección cuando hay enfermedad. O sea, juegan un papel que tiene capacidad operacional mucho más desarrollada. Es una de sus funciones. Pero también hay que tener cuidado del límite para que no amenace la democracia. Uno de esos límites es que las Fuerzas Armadas no deben estar involucradas en el orden interno, en el orden político, para eso están las policías. Y cuando eso se descuida, puede haber riesgos. Ahora, cada país tiene su tradición, pero yo creo que es una advertencia necesaria. Lo mismo, yo creo, el tema de las policías. Ahora vamos a ver una transformación muy grande. Movimientos sociales de una envergadura que no habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque las tecnologías permiten convocar. Son muy distintos, no es que haya unos sindicatos que promuevan. Es lo que algunos llaman un individualismo de masas. No es que sea un gran colectivo, ¿no? A veces no hay líder. No se sabe quién lo encabeza. No se sabe cuál es su programa. No se sabe cuál es la bandera. Pero, por Dios, generan unas sacudidas gigantes que a veces son específicos. Por ejemplo, hemos visto movimientos contra las vacunas o contra la mascarilla. Son fenómenos. Pero, ¿qué pasa con esta policía? Que enfrentada a 100.000 personas no actúa como una policía que defiende el orden público contra un delincuente o contra un movimiento chico. Entonces, el cuidado de la profesionalización de la policía, el cuidado de los instrumentos que usa y el respeto a los derechos humanos es clave para la democracia.
Mucha gente que dice, no, si estos son unos bandidos hay que liquidarlos. Duro con ellos. Bueno, pero tú de ahí a que llegues duro con el otro y duro con el demás allá puedes terminar en cualquier punto. Entonces, el tema de la profesionalización, reforzamiento de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y su adecuada capacitación frente a la realidad nueva que viene, especialmente en los movimientos sociales, que son movimientos democráticos. Y separarlo de la violencia que muchas veces va de la mano, pues los grupos violentistas se meten adentro. Ese creo que es un tema bastante importante también. Y una de las cuestiones claves también, bueno, a ustedes les pasa, a nosotros más todavía con muchos de nuestros hermanos de Venezuela, la cantidad de la inmigración, ¿cómo la vamos a tratar? Los inmigrantes también tienen derechos humanos. Entonces uno no puede decir simplemente, no, llegan gente con niños, bueno, usted tiene que tener normas, claro, no puede estar solo abierto, tiene que regular con humanidad. Y en este tema de la democracia, quiero destacar el tema clave de lo que va a venir, la participación ciudadana. Hablé delante del diálogo, pero no hay mecanismos efectivos de diálogo social. Como otros países que han creado consejos económicos sociales, medioambientales, organizaciones de la sociedad civil, a nivel local, a nivel regional, a nivel global. Entonces, ¿cómo vamos a construir eso? Uno no tiene respuestas, cada país pero el cómo avanzamos en materia de participación democrática a mí me parece fundamental como asimismo para cuidar la democracia, lo que mencioné antes, de impedir el abuso y la distorsión y la manipulación de las redes sociales y evitar la mentira y resguardar la veracidad. Y entonces esto también tiene que ver con la educación, que la gente sepa distinguir, discernir ella misma y tener mecanismos en la sociedad que repliquen, entreguen información, mucho más información para que el ciudadano o la ciudadana tenga más capacidad de avanzar. No me cabe duda que ustedes van a ver que va a haber una regulación de las grandes empresas digitales. Ya ha avanzado el Parlamento Europeo, ha avanzado Estados Unidos, y creo que eso también es bastante clave. Un tercer punto que me quiero referir, esto se está alargando mucho, pero ustedes me pidieron, Alfonso, me habló de un tiempo que yo estaba seguro que me iba a cansar antes que ustedes, pero de todas maneras quiero advertirles una cosa, que vamos a terminar mucho antes del partido, que sea los que quieran verlo, porque eso empieza a las 9 de la noche de Bolivia, a las 10 de la noche de Chile, en una ciudad que está al sur de Santiago. Y claro que tenemos tiempo. Y vamos a terminar. No me voy a extender más, hay muchos puntos que quiero desarrollar, pero quiero por lo menos mencionar también el tema de un nuevo sistema de salud. Yo creo que el pacto social tiene que iniciarse con un nuevo sistema de salud. Y eso va a ser una gran tarea, que sea un sistema de salud, no que los privados tienen acceso a una élite y los públicos no tienen que hacer una cola de un año para que los operen o no los operan y se mueren. Entonces eso se terminó. Pero esto tiene que haber una voluntad política de establecer un sistema de seguro básico común, universal, y de mejorar los sistemas de financiamiento, porque ¿qué es lo nuevo? Que yo no puedo estar sano si el otro no está sano. Esto o es universal o no hay salud para nadie, o para todos o para nadie. Yo creo que ese es un factor nuevo que hay que medir en su proyección, los riesgos de pandemia, que tiene algo de similitud con el cambio climático. Son dos fuerzas estratégicas de cambio de la humanidad que tienen que llevar a la colaboración, no a la competencia y la mera división. Luego quiero mencionarles el tema que a ustedes les preocupa, a mí también como ingeniero, que es el cambio de la estructura productiva. Nosotros nos hemos quedado pegados, y ahora con la pandemia se nos está congelando el capital humano, el capital de gestión, el capital físico. Y entonces no podemos quedarnos en los recursos naturales. Vamos a tener que hacer cambios muy importantes en la materia energética, y ahí a ustedes les toca un papel crucial, porque en todas las proyecciones se habla mucho de energía renovable, pero también se dice que a 30, 40 años plazo tú tienes que tener energía de base estable. No puede ser intermitente toda la generación eólica o la generación solar. Tú vas a tener que obtener base. Y hoy día la base está muy centrada en el petróleo, en el carbón, y eso tiene que cambiar. Y el gas ahí pasa a jugar un papel muy importante de reemplazo de gas y carbón. Entonces no es que se acabe,
El problema es cómo se usa como palanca lo que tenemos para hacer algo nuevo, no dejar de lado. Lo que tenemos hay que especializarlo, hay que mejorarlo, hay que incorporarle tecnologías nuevas y hay que hacer que esos beneficios vayan para la comunidad, no que sean llevados por alguna empresa extranjera en su totalidad. Nosotros ahora estamos discutiendo en el Parlamento con la disparada del precio del cobre. Bueno, ¿cuánto se van a llevar? ¿Cuánto queda acá? O sea, uno tiene que tener capacidad no de obstruir, pero de equilibrar. Y esa es una tarea clave para lo que va a ser Tiene que ser una economía circular, y ahí las investigaciones que hagan son importantes. Tiene que haber reciclaje de materiales, tiene que haber menor huella de carbono, o si no, lo que exportamos van a ponerle impuestos a los europeos y los países desarrollados, según la huella de carbono de las exportaciones. Tenemos que digitalizar, tenemos que hacer más investigación verde, cómo vamos a producir agua, cómo vamos a usar el agua para la agricultura, con cuidado, con tecnologías más avanzadas, con ahorro de agua y con más productividad. Bueno, en fin, en esta materia, lo clave a mi juicio es que tenemos que desarrollar capacidad nacional. Y ahí el país tiene que tener la decisión de que va a formar y va a invertir en educación de alto nivel, va a formar institutos de investigación, va a financiar la ciencia y la tecnología y va a establecer mecanismos de enlace con las empresas, de manera que esas innovaciones puedan traducirse en nuevos productos, en nuevas. Un ejemplo son los remedios. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que ningún país de América Latina tenga capacidad de producir una vacuna? O de hacer un royalty con una vacuna. ¿Y qué pasó con nuestros laboratorios? Todos son sucursales de laboratorios extranjeros, o los nacionales son privados y chiquitos. Ese es un desafío que muestra que hay más capacidad de producción, tenemos gente preparada, y si nos ponemos un objetivo específico, concentramos la energía pública y privada y de las universidades, seguro que salimos adelante. Entonces, la creación de capacidad nacional, que no se pierda. Si tuvimos expertos en energía, no botarlos fuera del país. Si tenemos expertos en energía que hicieron algo interesante, al cabo de cierto tiempo, esta empresa de energía desaparece. Entonces, ese es un punto clave. Y a mi juicio, la digitalización en ello tiene que transformarse en un bien público, como el agua, de aquí en adelante. Entonces, en esta materia de las bases productivas para un crecimiento verde inclusive, es muy importante también ver lo que significa la protección social ante el cambio de los empleos por cambio tecnológico. Nos estamos descuidando en eso, tenemos hoy día una desocupación alta, pero yo les digo, todos los trabajos que hemos hecho, yo mismo publiqué uno el año pasado, que salió en el diálogo interamericano, que se llama El futuro del trabajo en América Latina. Y lo que hice fue revisar todos los estudios mundiales, había poco sobre América Latina, pero lo que es indubitable es que viene un proceso de pérdida de empleos rutinarios, que puede ser muy alto en América Latina, en servicios, en comercio, en construcción, en transporte. ¿Y nosotros cómo nos preparamos? ¿Dejamos que la gente que quede cesante quede botada? Claro que según la revolución industrial anterior, todos los estudios muestran que se crearon más empleos que los que se destruyeron. Pero no los que perdieron el empleo fueron los que tomaron los nuevos. Y hubo un sufrimiento social muy grande. Entonces, si uno piensa en Tarija, ¿qué empleos se pueden perder? ¿Y cómo preparo a la sociedad y le doy protección social y capacitación para que pueda haber una reconversión más rápida? Y ahí yo les recomiendo, entre los países que yo he visto que ha hecho una cosa interesante, es Dinamarca, que tiene un consejo de disrupción, que es una asociación de públicos y privados, y que van adelantándose con los mismos trabajadores en la mesa. ¿Qué cosas vienen? ¿Cómo las hago? ¿Cómo las arreglo? Para que el efecto sea menor. Hay muchos puntos adicionales, me salto algunos, por ejemplo, el tema de la ciudad. Ahí se va a hacer la calidad de la vida. Nosotros tenemos tasas de urbanización elevadísimas, y por lo tanto, cómo manejemos el transporte público, la no contaminación, la integración de la sociedad, que no haya barrios para pobres y barrios para ricos, donde un pobre tenga que caminar o tenga que moverse 3 horas para ir y 3 para volver para conseguir un trabajo donde no hay trabajo. Y hay todo un diseño nuevo. Ustedes han oído hablar seguramente de la idea nueva del
de la ciudad de 15 minutos. Los franceses ahora la están adoptando en París. Y es que tú puedes hacer toda tu vida y tengas todos los servicios no más de 15 minutos de donde vives. Ese concepto está recién entrando, pero eso yo creo que si lo aplicamos a las sociedades latinoamericanas tendríamos que partir por una sociedad de los 150 minutos e ir bajando, porque aquí entre las trancas de automóviles, las dificultades que vas a hacer un servicio y no te atienden, o te dicen que vayas al del lado y nadie tiene tus datos, aunque ya se los entregaste, entonces, la eficiencia del Estado, pero todo eso bien ordenado y con una buena infraestructura, que también es muy importante, se puede pensar y se puede cambiar. El cambio climático merece una discusión especial. Yo no quiero entrar más en eso, pero quiero decirle de que ese tema para nosotros va a ser muy fundamental. Eso nos va a cambiar procesos productivos. Tiene que cambiarnos las políticas de reforestación, las políticas agrícolas, las políticas de agua, las políticas de reciclaje. Y los jóvenes son la principal fuerza de cambio, porque tienen la conciencia del cambio climático adentro, porque son los que van a vivir en condiciones nuevas. Entonces uno le da un poco de vergüenza como generación. Yo pienso en mis nietos, ¿qué país le estoy dejando? ¿Qué mundo le estamos dejando? ¿Cómo ellos van a enfrentar esta situación tan compleja? Y termino esta intervención con un tema que se los dejo planteado. Ustedes verán cómo ocurre en su propio país. Siempre me he preguntado esto. ¿De aquí va a salir un ser humano más solidario o más individualista? ¿Estos cambios van a llevar una mirada más preocupada por lo colectivo y de ayuda mutua? ¿O sálvese quien pueda? ¿Vamos a seguir con el individualismo exacerbado? Yo no sé cómo va a cambiar. Veo señales fuertes, positivas. Una de ellas, por ejemplo, que al principio, cuando empezó la pandemia, dijimos, se hunde la democracia. Porque el ataque a los líderes políticos, a los partidos políticos, el desprestigio del Parlamento en toda América Latina es enorme. Seguimos con esto, se va todo al traste. Entonces, y hemos visto que la gente repudia a lo que llama la élite, pero no repudia a la democracia. O sea, sabe que el camino para resolver los problemas, y eso como que se ha despertado con más fuerza. Entonces, no sé qué va a pasar. Lo que sí tampoco sé es cómo va a ser el ciudadano digital. ¿Qué va a pasar con una persona que no tiene amigos y que lo ve solo en la pantalla como nosotros? Que no puede darle un beso a nadie ni un abrazo, que no puede tener una mirada para ver si hay cierta complicidad, sino no puede compartir secretos, no puede crear amistades, porque el cuerpo cuando es presente genera emociones y vibra, que en esta relación no se dan. Entonces, ahí hay preguntas que ya se hacen los filósofos de cómo va a venir esto hacia el futuro. Y por último, el tema del multilateralismo yo creo que es fundamental. La coordinación de América Latina. Y hay una propuesta, un planteamiento que dice, yo no veo que nosotros estemos en condiciones de volver a las formas de integración antiguas. Ustedes ven que la mayoría de los sistemas que tenemos ahí están. Se pueden mejorar. Tenemos planes de infraestructura, se pueden mejorar. Pero donde hay que poner el acento ahora es en la convergencia de posiciones de cada país con los demás de América Latina para definir políticas comunes en materia que tienen incidencia en la regulación global. Por ejemplo, ¿es posible que cada uno de nosotros enfrente el tema de las relaciones China-Estados Unidos por su cuenta? No. Esto plantea problemas a todos los países de América Latina. O sea, si estos dos entran en un choque o vienen algunos norteamericanos a decir ustedes no hagan ningún negocio con los chinos, o los chinos vienen y hacen lo mismo que hacían los norteamericanos antes. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener una estrategia latinoamericana. Y nuestra autonomía es fundamental. Pero la autonomía tiene que basarse en una cosa clave. Tengo que tener estrategia propia. Sin estrategia propia la autonomía no vale nada. Uno tiene autonomía para hacer algo. Por eso que no es raro que Macron y toda la Unión Europea hoy día hayan acrisolado la expresión autonomía estratégica de Europa. No tenemos alianza, pero sabemos lo que nosotros queremos. Entonces América Latina tiene que ver temas como relación China-Estados Unidos, financiamiento externo. Tiene que ser una coordinación entre nosotros. Las condiciones, los volúmenes, migraciones que ya mencioné, sin duda la propiedad intelectual, como en el tema de la salud que mencionábamos respecto a los laboratorios. Y puedo mencionar 3, 4 cosas más, pero la prioridad debiera ser que los gobiernos constituyan, o las sociedades civiles constituyan equipos
de gente de distintos países latinoamericanos que vayamos precisando qué cosas son comunes y generemos una acción común y de confianza en un área, en dos, en tres. No pretender cambiarlo todo porque como están las cosas no las vamos a poder cambiar. No puedo terminar esta exposición sin volver al tema del Estado. Yo creo que la reforma del Estado, no un Estado polarizado con el mercado, Estado-mercado, esas miradas binarias no caminan. Es la combinación entre Estado y mercado. Es la combinación entre estrategia y políticas públicas. Es la combinación entre recursos humanos y trabajadores organizados. Hay que mirar esto de una manera mucho más mixta, en la salud, en la educación, en todos los niveles, evitando lo que ocurre en algunos de los países en que el Estado es mínimo y el mercado se transforma en una suerte de sociedad de mercado, no en una economía de mercado, y regula al ser humano y el ciudadano se transforma en un consumidor. No, pero tampoco es pensar que el Estado tiene que ser dueño de todo, porque la burocracia puede ser desastrosa y hemos tenido experiencia en América Latina. Entonces tenemos que ser un Estado eficiente con capacidad de conducción y que pueda delegar funciones productivas y otras en el sector privado regulado, con buena regulación y supervisión del Estado. Entonces, esto quería ponerles el acento en la reforma del Estado, porque eso va a ir de la mano con otra cosa que va a ser inevitable ahora y es reformas tributarias. No va a haber posibilidad de equilibrar las sociedades nuestras con los niveles de desigualdad. Hay que ir a reformas tributarias, pero hay que conversar cómo son, algunas que no limiten la inversión, pero este cuento de que cada vez que yo subo un valor del salario mínimo se va a aumentar el desempleo, ya está probado que no es cierto. Claro, no se trata de triplicar de un golpe. Lo mismo eso de decir, si yo pongo un impuesto, esa empresa que está aquí se va a ir a otro país, no la toque. Tampoco es cierto. Entonces hay que tener inteligencia y los países tienen que recuperar recursos para tener más igualdad, más cohesión, más democracia y más desarrollo productivo. Esto me parece a mí muy fundamental y por cierto esto tiene que sustentarse en una gobernabilidad democrática y termino con esto. Hay que pensar en coaliciones políticas. Hay que trabajar el consenso político. No basta la polarización. La polarización paraliza. Entonces, quienes quieren una estrategia de desarrollo tienen que fomentar mucho más la deliberación ciudadana sobre los grandes temas. Porque los políticos, y los que hemos tenido experiencia en eso y que están escuchándonos, o que lo tienen ahora, o la tendrán, o la tuvieron, sabemos que uno responde a lo que la gente plantea si uno es mandatario. Salvo alguno que no quiera oír nada, pero eso también hay. Pero si uno responde, obviamente, si hay una demanda ciudadana más fuerte, uno va a cambiar. Y por lo tanto va a asumir el tema de la necesidad de ponerse de acuerdo. Y no de estar todo el día sacando un titular en un periódico o en una radio o en una red social e insultándose por las redes sociales. Entonces, aunque parezca ingenuo lo que digo, no hay salida democrática sin consensos. O sin la búsqueda de algunos consensos, sin el hábito de la deliberación y del consenso. En ese sentido, creo que es clave que los jóvenes tengan esto en su mente, porque cuando uno es joven lo que quiere es romper muchas veces. Y siempre se pone más puntudo cuando es joven. Todos estuvimos presos también por manifestaciones populares en esos tiempos. Y si la juventud no tuviera esa fuerza no ocurriría. Pero no podemos extremar y llevar a lo imposible, porque lo imposible nos lleva a la parálisis. El que quiere que nada cambie o el que quiere que todo cambie en un mes. No se puede ninguna de las dos cosas. Las grandes transformaciones son procesos evolutivos, con voluntad y con estrategia y con gran mayoría política. Tiene que haber mayoría y para que haya mayoría, el ciudadano tiene que estar empoderado, tiene que tener información y tiene que tener formación. Y eso entonces lo que ustedes están haciendo ahora yo creo que es absolutamente fundamental para poder pasar a lo que viene. Yo tengo confianza y termino diciendo que uno, si no tiene optimismo, no puede hacer transformaciones. Uno con la depresión no llega a ninguna parte, tiene que tener esperanza. Aunque lo que nos está rodeando hoy día sea tan oscuro, siempre va a haber una luz. Y yo quería dejar este mensaje y estos puntos en este rato que me dieron, que ha sido más extenso de lo que yo pensé, pero que espero les sirva para sus deliberaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas, muchas gracias. Yo creo que todos en casa o desde donde le hemos seguido, aplaudimos profundamente cada uno de los aportes de Alfonso, por supuesto, y de Sergio Vitar. Quiero destacar esencialmente, a modo de tags, estamos en un espacio digital, palabras estratégicas como colaboración, convergencias, coalición, consensos, ambición y esperanza. Esto último como un mensaje que realmente calza con lo que Alfonso al principio nos decía. Tratemos de incluir a la democracia como un modo de vida. Muchísimas gracias a ambos por sus brillantes aportes, realmente nos enriquecen profundamente. Voy a dar paso a preguntas que ya están tanto en el chat como en la sala de preguntas y respuestas. La primera nos la hace Alejandro Bacaflor y dice, en democracia gana la mayoría, se respeta la minoría y se gobierna para todos ahora. ¿Por qué en Bolivia es lo inverso y qué consecuencias trae consigo? No sé si Alfonso o Sergio Vitar pueden responder a la pregunta de Alejandro. A ver, Alfonso, que hable de Bolivia, yo hablo de Chile y de algunos otros países que conozco. Pero no me voy a meter en las patas de los caballos, esos son problemas. Sí. Ayer estuve en un debate con venezolanos que me invitaron. Había un gran debate en España y para ver la transición española, la transición chilena, y todos los que estaban allí eran distinguidos políticos y intelectuales venezolanos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, no estar dando lecciones, porque cuando uno está metido ahí con las patas de los caballos, los problemas son diversos. Uno puede decir cosas más. En su país puede estar opinando de cosas más específicas. Pero con mucho gusto digo algo después que Alfonso le responda a Alejandro. Pero para no cometer ningún traspié, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta, querida Gabriela? Con mucho gusto. Alejandro nos pregunta, en democracia gana la mayoría, se respeta a la minoría y se gobierna para todos. Ahora, ¿por qué en Bolivia es lo inverso y qué consecuencias trae consigo? Bueno, yo, entre las preguntas que formulé, no de manera expresa, pero justamente me planteo esto de las visiones maniqueas, polarizantes. Y Sergio lo señalaba también de manera muy, muy clara. Eso no contribuye en absoluto a la convivencia pacífica, por supuesto, pero además a la calidad de la democracia. La intolerancia, esa presunción de que yo, en ejercicio del poder, tengo la razón y todo el mundo la tiene que aceptar y que no hay otra razón, ese es el punto de partida para una crisis estructural de la democracia. Por lo tanto, ese es un tema para el debate público, que tiene que ser abordado desde la ciudadanía, porque es muy difícil que desde el poder los titulares del poder estén dispuestos a entrar en un debate sobre esta temática. Los titulares del poder normalmente asumen que tienen pleno derecho a ejercer de manera absoluta el poder que han recibido. Entonces, es la ciudadanía. Por eso hago énfasis. El tema de construcción de ciudadanía democrática es una cuestión absolutamente ineludible y de enorme actualidad. Porque una ciudadanía en la que predominan las lógicas caudillistas, prebendales, clientelares, etcétera, 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 ¿con qué capacidad va a reclamar la reforma profunda del Estado para que entre en una lógica efectivamente democrática? Perfecto. Si Sergio Vitar quiere complementar. La pregunta de Alejandro es bien importante, porque uno en cada país va a observar lo que él dice. Pero yo diría que es un proceso y que la democracia es conflicto y es consenso, es disputa y es negociación. Esa es la gracia de la democracia, y además la gracia que tiene es que un poco es incierta. Como decía un gran político, un cientista político polaco, amigo que yo tenía también, que ha escrito varios libros, le leí una frase que siempre me quedó en la memoria, dice: la democracia es la institucionalización de la incertidumbre.
no sabes. ¿Sí? El acuerdo democrático tiene el valor de que tú no sabes cuál va a ser el resultado, pero tienes que respetar las reglas, porque son las mejores. Y esas reglas dependen del poder del pueblo. Entonces, para eso yo diría tener claro que hay democracia, conflicto y no. Ahora, lo que uno tiene que buscar son prácticas, porque la democracia no es solo reglas, es la forma de comportarse, es la cultura. Entonces, cuando un político insulta a otro en vez de dar argumentos, debería tener un rechazo de la sociedad, no insultar. Lo que importa no es ir al ataque ad hominem, es ir al tema. Luego, evitar las formulaciones ideológicas irreales, con cifras, con ejemplos, abordar los temas. Yo creo que cuando uno en política aborda problemas y busca solución a los problemas, facilita los entendimientos. Salirse de los grandes marcos. Por ejemplo, en tal región, ¿cómo voy a arreglar el problema del agua? ¿Cómo voy a hacer un cambio tributario que tenga este efecto? ¿Cómo voy a mejorar la educación? Yo creo que eso también ayuda en democracia. Y escucharse. Uno tiene que hacer el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro. A veces es muy difícil, porque cuando las cosas están polarizadas, uno ve a otro y se retira y se cruza a la acera del frente para no verlo ni saludarlo. O lo insulta. Y luego eso supone que nosotros tengamos cuidado en lo siguiente. Preservar las reglas democráticas siempre. Y eso significa ahora especialmente elecciones. Cuidar, miren lo que pasó en Estados Unidos. O sea, cuando tú en un país como ese, que uno consideraba como la democracia por antonomasia, tú tienes que se pone en duda el sistema electoral, se funde la democracia. Si tú no crees en los resultados de la votación, se acabó la democracia. Entonces, elecciones, sistemas electorales, sistemas de justicia electoral, sistemas de conteo de los votos, eso es crucial. Luego, separación de poderes, evitar, por ejemplo, siempre cuando yo pienso esto, digo, ¿cómo Venezuela, donde yo viví exiliado tantos años, un país maravilloso, ha terminado en esto? Entonces, el mismo tipo controla la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, destruyen al otro, controlan los medios de comunicación, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia. O sea, encima las Fuerzas Armadas están allí. Entonces, ¿cómo mueves? ¿Qué democracia? Tienes que cuidar la separación de poderes. Tienes que avanzar en la autonomía judicial. Es sagrada la autonomía judicial. Yo prefiero que cometan una aberración, pero que sean autónomos a que estén controlados. Tienes que avanzar en el poder local, porque al final la democracia también se ejerce más directamente y tienes que tener más poder distribuido en la sociedad. Y también yo diría participación, deliberación, medios de comunicación social e información. Yo creo que los medios de comunicación también tienen que pensarse a sí mismos, no como un factor que para vender el medio yo tengo que polarizar y extremar, sino que tengo también que ayudar a un entendimiento. Entonces, eso es lo que yo diría, que son procesos, en cada país las cosas son distintas, pero si uno quiere ayudar y no quejarse, tiene que tener ciertas líneas para hacerlo. Y los dirigentes, aunque sean grandes o chicos, tienen que tener esa inspiración y eso hace cambiar a los países. Perfecto. Samuel en el chat nos pregunta, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación entre Estado y sociedad con toda la temática que analizamos hoy? Bueno, la gran transformación, después Alfonso, déjame decir un par de palabras para escucharte. La gran transformación que estamos viviendo en los medios de comunicación es gigantesca. Ustedes están viendo que la prensa escrita está declinando enormemente. ¿Cómo se informa uno ahora? Se informa por la televisión. Entonces los diarios se han transformado, muchos de ellos, en una especie de colección de columnistas. Y como no hay recursos ni dinero también para tener lo que tienen todavía, el New York Times u otro, que son tipos que hacen análisis profundos de un cierto tema y lo analizan con objetividad, entonces te explican las causas y las dinámicas de los acontecimientos, no solo te entregan el hecho. Entonces, eso es un fenómeno nuevo. El otro fenómeno, las radios no han tenido ese problema porque facilitan más el diálogo y el tiempo. Pero las redes sociales son un problema de la primera importancia porque un factor que potencia la democracia, pero también puede potenciar la destrucción de la democracia. Con la mentira, con la falsedad,
y tú puedes ahora con las tecnologías cambiarle la cara a alguien y hacerlo aparecer diciendo cosas que no es, y la gente cree que sí es porque es él. Entonces, estamos frente a un tema de la veracidad como un principio básico, y la gran pregunta hoy día es ¿qué vamos a hacer con las redes sociales? Entonces, hay partidarios de regular, pero ¿cómo regula sin limitar la libertad de expresión? Bueno, algunos medios, por ejemplo, prohíben y no ponen en los comentarios después de cada opinión insultos. Está prohibido decir un insulto, pero si quieres dar un argumento lo deja. Entonces, la sociedad va a tener que regular. Y en algunos países se han formado además instituciones que enfrentan ya de manera mucho más activa la falta de veracidad e informan. Esta persona dijo que el 40% de las personas son asesinas. Bueno, entonces entregar los datos que hay son esto no es cierto. O este dijo que el otro se robó no sé qué o mató a la mamá. Es decir, que es falso por esto. O sea, entregar antecedentes de veracidad, que también son muy importantes en política, porque el voto también tiene que estar informado. Y si a mí me muestran a uno como que es un genio y al otro es un estúpido, o yo limito a la mujer. Ayer estuve en un debate también con dirigentes bolivianos del PNUD de la mujer en Bolivia. Y la gran preocupación de las mujeres era la violencia política contra la mujer, mayor que para el hombre. Entonces tú puedes insultar a una mujer, tratarla, acosarla, violentarla, y eso también es un atentado a la democracia. Entonces yo diría que los medios acá tienen que tener, y sería bueno una conversación más de los medios, ¿cómo ayudo a la democracia? Porque si no hay democracia, se me acabo como medio. No hay libertad de expresión. Yo creo que tienen una función clave, por eso se habla del quinto poder. Es muy importante. Alfonso. Exactamente. No voy a agregar casi nada más porque comparto las reflexiones, los comentarios de Sergio. Y de hecho, en la experiencia de Idea Internacional, hay algunas lecciones aprendidas positivas. Esto de el monitoreo de las noticias falsas en la campaña electoral. Hemos trabajado específicamente como parte del proyecto de observación electoral doméstica y ha tenido su resultado, su impacto, porque se ha constituido un equipo técnico con la Universidad Católica de La Paz para hacer el seguimiento, el monitoreo, y se ha logrado cortar a tiempo una importante cantidad de noticias falsas. Pero bueno, digamos, es la respuesta ya a un impacto negativo de las redes. Pero más que eso, nosotros estamos trabajando también en la lógica, y es lo que estamos proponiendo para un nuevo proyecto, el tema de comunicación como tema estratégico. Y la construcción de alianzas con los medios tradicionales, porque en Bolivia todavía los medios tradicionales tienen una relativa relevancia. Los medios escritos incluso, porque si ustedes se fijan en las redes, cualquier referencia, El Deber. Si El Deber está en la fuente, entonces la gente toma en serio la información, por ejemplo, y tiene una difusión inmensa. Bueno, con eso, con los medios que aún son vigentes en el país, La Razón, Página 7, Los Tiempos en Cochabamba, El País, etcétera, etcétera, constituir una alianza que apunte a un rol, a una función social con visión democrática de los medios masivos de comunicación. Eso es lo único que yo agregaría a lo que ya ha dicho Sergio. Gracias a ambos por responder esta pregunta. Ahora voy a hacer una para cada uno de ustedes. Sergio, tradicionalmente la democracia en Latinoamérica se muestra activa, tomando la protesta como ingrediente común. ¿Qué instrumento sería el más eficiente para empoderar al activismo ciudadano para que no dependa de los grandes partidos políticos que tienen el poder en el momento que, como en el caso de Bolivia, el partido en el poder solo busca mantener sus privilegios? Es la pregunta de Jorge Paul Copa Irusta. Bueno, es una gran pregunta, porque aquí estamos en otro dilema. Si todas estas cosas no son blanco y negro. Sin partidos políticos no hay democracia. Y con partidos políticos que tratan de imponerse, destruyen ellos mismos la democracia. Si la democracia, el problema que tiene es que es vulnerable a sí misma. Por eso que depende también de los ciudadanos.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos? Yo no sé cómo van a ser los partidos políticos del futuro. Pero lo que está claro es que en el caso boliviano es distinto. Yo creo que todavía hay una relación partido-movimiento que le da una fuerza a los partidos, pero en muchos de los partidos, por ejemplo, en mi país, o en los países en Argentina, bueno, en Argentina el peronismo tiene una dimensión distinta, en Venezuela el chavismo sigue siendo un factor que va a estar allí presente durante bastante tiempo. Entonces hay países donde hay una fusión partido-movimiento. Y eso hay que ver cómo se va a dar y cuáles son esos movimientos. Porque antes los partidos socialdemócratas tenían una base importante en los sindicatos. Hoy día cada vez hay menos sindicatos. Entonces, ¿cuál es la base social para asentar a partidos que sean democráticos y sociales? Por eso el concepto de democracia social es muy importante. Porque no hay democracia si no hay más igualdad. Pero tampoco hay democracia si alguien tiene el poder y se lo impone a nombre de la igualdad o lo que fuera, que al final termina sin igualdad y sin democracia. Entonces, yo diría que tenemos que buscar nuevas formas de organización de los partidos, pero los partidos van a tener que buscar la apertura a independientes. Yo creo que el rol de la mujer más presente en política puede ser una transformación que no nos damos cuenta todavía cómo puede ser. Si va a ayudar, por ejemplo, al consenso, a la deliberación, de escucharse más a lo social, menos a la corrupción, son atributos que se asignan a una presencia mayor de la mujer. No sé cómo va a ser, porque realmente veo a mujeres peleando igual que los hombres. Entonces hay que ver cómo eso se va a dar. No tiene que ver con el género muchas veces, pero puede haber una dimensión más humana, más relacionada con la sociedad, con la familia, con la supervivencia allí. Por lo menos yo tengo la experiencia, habiendo sido ministro de una mujer, presidenta. Y tengo que pensarlo más, estoy escribiendo un poco porque cambia mucho la mirada de uno que siempre ha estado en la política y una mujer cuando aparece como algo raro. ¿Qué hace aquí? ¿No? Y hoy día es completamente distinto. O sea, cuando tú entras a una reunión y no hay mujeres, tú dices, ¿qué pasa aquí? Entonces, ese es un cambio que también va a existir. Pero yo diría, abrirse a los... Yo he sido presidente de mi partido 3 veces. Y quiero decirles que ha habido un cambio enorme. Antes yo me sentía con más autoridad como presidente de partido, ahora no siento casi ninguna. Antes me sentía, yo al principio fui ministro tantas veces, pero al principio sentía como ministro más empoderado, más sintonía con la ciudadanía. Hoy día te insultan en cualquier rincón y dicen que todos los políticos son unos ladrones y unos estúpidos. Entonces hay que avanzar hacia un sistema más distribuido. Yo creo que eso va a pasar, no solo por los partidos, sino por un mayor desarrollo de la sociedad civil. Necesitamos más sociedad civil, necesitamos más poder local, pero una sociedad civil que aglutine, no que sean personas solas que cada una cree que tiene la verdad. No funciona así el asunto. Entonces, la sociedad civil más organizada, por ejemplo, la cosa que veíamos recién de los medios de comunicación, yo creo que los organismos de la sociedad civil y las universidades tienen tal vez más capacidad de convocatoria a los medios de comunicación para hablar, para preguntarles, para involucrarlos, que los políticos, que el gobierno, que los parlamentarios. Entonces, que siempre van a tener un interés. Cuando era senador yo tenía interés en tener también una presencia política, y mi relación con los medios había un interés, pero las organizaciones sociales puede ser distinto. Entonces, eso es de nuevo. Partidos van a tener que reformarse, van a tener que abrirse, van a tener que relacionarse con los movimientos sociales de una manera que no han tenido hasta ahora y tienen que saber hacer coaliciones. No hay en América Latina partidos únicos que puedan gobernar. Y un presidente elegido que no tiene mayoría en el Parlamento paraliza al país. Entonces, ¿cómo armar esas coaliciones? Yo creo que es una tarea principal y hay que empujarla. Perfecto, muchas gracias. David Hernán dice, excelentes explicaciones, felicitaciones para ambos. Y la pregunta es para Alfonso. ¿Considera que esta crisis política vivida desde el 2019 está destrozando los principios, valores y reglas del sistema democrático constituido desde 1982? ¿O le da una dinámica y transformador planteando que debe ser la premisa para planear otras nuevas reglas?
Bueno, otra vez, coincido con muchos de los comentarios de Sergio al respecto. Y parto de la misma premisa. O sea, sin partidos políticos no hay democracia. No se ha descubierto aún una forma de articulación de los intereses ciudadanos en su diversidad que no sea la forma partido. Ahora, cuando decimos la forma partido, no estamos pensando, obviamente, en recuperar la forma partido de hace 40, 50 años. La célula, no, nada de eso. Los partidos, como dice Sergio, tienen que renovarse, ponerse a la altura de las nuevas circunstancias, con todo el tema de la tecnología de la información, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro? Que hay donde puede haber una convergencia importante. Están surgiendo las plataformas ciudadanas, de jóvenes, de mujeres, no importa, en torno a temas específicos que tienen que ver con la agenda pública. Tema del medio ambiente, seguridad, derechos sexuales, reproductivos, etcétera, etcétera. Pues bien, ahí yo veo, el rol de los partidos políticos debiera ser justamente a través de una aproximación con las plataformas de articular y construir programas compartidos. Es decir, compartidos, programas comunes. La fortaleza programática es una condición sine qua non para la vigencia y la durabilidad de una organización política. Estamos viendo en estos procesos electorales cómo surge, bueno, en estos y en los anteriores también, a excepción del MAS, los partidos, las organizaciones políticas que han intervenido en los procesos electorales en los últimos 15 años han sido tremendamente volátiles. Algunos como la píldora del día siguiente, ¿no? Se ha pasado la elección y ha desaparecido la coalición, el partido. Bueno, justamente porque han tenido, además de una debilidad orgánica, etcétera, una tremenda debilidad programática. Nosotros hacemos mucho acento desde el trabajo de Idea Internacional en Bolivia en la fortaleza programática de las organizaciones políticas. Pero esa fortaleza programática no puede ser el producto única y exclusivamente de un equipo del think tank clásico del partido político, un equipo de intelectuales, académicos, qué sé yo, que elaboran una propuesta programática que no tiene nada que ver con la visión, con las expectativas, demandas de la propia organización política y sobre todo del conjunto de la ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de fortaleza programática en Idea Internacional en Bolivia, estamos hablando de toda una concepción. De hecho, hay una herramienta que fue trabajada para los países latinoamericanos donde está Idea Internacional por un equipo muy interesante, que es la propuesta de construcción de partidos políticos programáticos. No voy a entrar en detalle, pero hago énfasis en esa temática. Ahora bien, no quisiera desviarme. Si me puedes, Gabriela, actualizar la pregunta. Bien, precisamente David Hernán nos preguntaba y nos decía, ¿considera que esta crisis política vivida desde el 2019 está destrozando los principios, valores y reglas del sistema democrático constituido desde 1982? ¿O lo dinámico y transformador planteado debe ser la premisa para planear otras nuevas reglas? Perfecto. ¿Que ha habido un debilitamiento del sistema democrático? No cabe duda. Y hemos estado en una situación de crisis. Desde noviembre de 2019, toda movilización ciudadana contra lo que se ha señalado como un fraude que alteró los resultados electorales, etcétera, etcétera. La constitución del gobierno de transición, que no voy a entrar en más detalles, pero donde el gobierno de transición no respondió a las expectativas de la gente, entró en la lógica
desde mi punto de vista, mezquina de tratar de aprovechar la circunstancia para lograr un mayor control del poder. Y bueno, terminó como terminó. Pero como dice bien Sergio, las crisis son obviamente circunstancias, momentos de desgaste, de impacto negativo sobre la sociedad, pero son también momentos de oportunidad. Y creo que es lo que estamos viviendo en este instante. Ya, en el nivel nacional hay una composición de fuerzas en la Asamblea Plurinacional que permite esperar la generación de espacios de diálogo plural. Cuando habían los 2/3, eso era simplemente irrelevante, innecesario. Hoy día, sí, si se quieren hacer reformas constitucionales, por decir algo, va a tener que haber un diálogo y la construcción de acuerdos desde la pluralidad que constituye la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso es aún mucho más evidente si analizamos el nivel subnacional. La conformación de los gobiernos departamentales y municipales. Pero en el caso de los gobiernos departamentales, hay varias gobernaciones, la mayor parte que se asume, incluso con la segunda vuelta, que van a estar políticamente más alineadas en la oposición al actual gobierno. Pero bueno, las asambleas legislativas van a ser mucho más plurales en su composición. Y yo asumo que van a ser un espacio importante para la construcción de pactos. Esto que nos decía de manera reiterada Sergio. Estamos en un momento en el cual la construcción de pactos desde la diversidad social, económica, territorial y desde la pluralidad política es algo ineludible. Si no, no hay salida. Si no, todos nos vamos al despeñadero. Y lo propio en los municipios. Y miren, voy a poner un ejemplo muy actual. Anteayer, en Cochabamba, ha habido una reunión convocada por el gobernador electo a los 7 alcaldes de los municipios de la región metropolitana de Cochabamba, de los cuales 4 son de la... Perdón, 3, si no me equivoco, son de la oposición, 4 son del movimiento al socialismo. Bueno, ¿para abordar qué? ¿Para tratar qué? Tema del río Rocha, tema del Parque Nacional Tunari, tema del tren metropolitano, temas de interés común muy relevantes para Cochabamba, pero que nunca habían sido abordados desde la pluralidad política. Esa es una señal muy interesante, muy alentadora. Ojalá esa lógica se reproduzca en todos los municipios, en todas las gobernaciones, ¿no? Ante la magnitud, reitero, del impacto de la crisis y los desafíos que eso representa. Entonces, como todo en la historia, la dialéctica, hay de cal y de arena. Hay daños evidentes, retrocesos evidentes, pero hay posibilidad. Han habido avances, además, no vamos a desconocer todos los avances que han habido a lo largo del proceso de cambio, han habido avances y pueden haber avances aún mucho más relevantes de acá para adelante, si es que, y ahí insisto, los partidos políticos, las fuerzas políticas se renuevan y si es que se establece un vínculo virtuoso entre organizaciones políticas y sociedad civil. Las unas sin las otras, veo difícil que puedan marchar hacia una renovación profunda del sistema político y un fortalecimiento integral de la democracia. Gracias, Alfonso. La pregunta de Jenny Martínez para Sergio Bitar. Si necesitamos más poder local, ¿eso significa que hay más democracias en un Estado descentralizado y autonómico que en uno centralizador de las decisiones y recursos? Sí, esa es mi opinión. Progresiva, porque no se puede hacer todo de un golpe, esto hay que ir probando. Hay algunas experiencias que son a veces traumáticas. Por ejemplo, yo he visto experiencias de países que hacen descentralización y aumenta la corrupción. No hay control de los dineros, o que no hay capacidad humana todavía para estudiar bien cada uno de los proyectos, o que se generan disputas dentro de la local que son, como se dice,
pueblo chico, infierno grande. Todas esas cosas pueden pasar. Pero no cabe duda que los sistemas democráticos, a medida que avanza la profundización democrática y la humanidad, tienden a dar más poder a la persona y más cercanía con las decisiones. Y el poder local en eso ayuda. Y basta con comparar, por ejemplo, los presupuestos municipales de los países desarrollados. O sea, como el presupuesto total como público, un 30%, 40% se va a los municipios. En mi país, en América Latina, promedio es mucho más bajo, será un 10, 15%. Tienen menos facultades. Entonces, hay que avanzar. Están los plebiscitos que se pueden hacer a nivel comunal, los consejos de seguridad, los consejos para la basura, los consejos para la iluminación, para el mejoramiento de la ciudad, para el transporte público, depende del tamaño, del agua, en fin, están más cerca de los problemas. Por eso, además, yo no sé cómo ha sido en Bolivia, pero en Chile, los alcaldes en esta pandemia han tomado cada vez más relevancia, porque están cerca de la gente. Y como en el caso de mi país, la municipalidad es responsable también de la atención primaria de salud, entonces están más cerca, han ayudado mucho a las vacunaciones, que han sido rápidos. Si no es por el sistema de salud público y de la organización municipal, nunca habríamos podido hacer. El Estado central va perdiendo capacidades, es desbordado. Entonces tiene que ser un proceso progresivo, yo creo, de aumento del poder local. Y eso va en la línea de lo que hemos dicho. Yo creo que el concepto central es convergencia en la diversidad. Nadie pierde su personalidad, hay diversidad, pero hay voluntad de convergencia. En eso que yo me ponga de acuerdo con otro, no me entrega al otro, ni el otro se entrega a mí, porque muchas veces la solución que se encuentra no es ninguna de las dos que traíamos, una tercera, que se inventa discutiendo. Esa lógica yo creo que es muy importante. Y como además he visto las cifras bolivianas, porque yo dije una de las intervenciones en el chat tiene que ver con el avance de la mujer en Bolivia. Yo quiero destacar eso. Yo me he estado informando y en realidad ustedes han hecho avances muy importantes en la legislación, en la organización, en la presencia de las mujeres. Pero, no en Bolivia, en todos, hay 3 centros de poder que son machistas. Yo espero que alguna vez cambien. Uno, las grandes empresas, los ejecutivos de las empresas grandes, o del poder económico, o del sistema bancario, pocas mujeres. Ese es un poder masculino. El poder político se ha ido reformando, pero el poder económico no. Segundo, las Fuerzas Armadas y la policía. Puede haber mucho más mujeres también. Ese es un poder machista. Y como sabemos, el machismo estructura la forma de pensar de una sociedad y subordina a la mujer. Esa es una grande de las peleas que tienen y debates, que no es solo el derecho a la igualdad del salario, es más, es la forma como se estructura, se piensa. Y el tercero es la iglesia. Yo me considero católico, pero realmente no aguanta este sistema de que no puede haber una mujer que haga una misa. ¿Cómo es esto? Es un poder súper machista. Y los esfuerzos del Papa Francisco se topan hasta los esfuerzos más pequeños con unas curias que están pagadas en el siglo XIX. Entonces yo creo que la mujer tiene que entrar. Yo recuerdo haber escuchado misas, por ejemplo en Estados Unidos, en la iglesia episcopal, unas mujeres unas misas espectaculares, un sentido profundo del espíritu humano. ¿Por qué no puede ser una mujer? Entonces yo creo que ahí hay 3 poderes para poner metas hacia adelante. Así que si en Tarija ustedes logran que haya mujeres que hagan misa en la Iglesia Católica, pueden hacer una revolución mundial. Perfecto. Queremos agradecer también a Magda Calvinontes, que habló sobre la corresponsabilidad, comentó, porque además no solo provocaron preguntas, sino reflexiones. También Amado Rivas habló sobre el Estado de Derecho. Celina, como usted ya dijo, habló sobre los avances de las mujeres. Miguel Ángel Salazar habló sobre el poder del capitalismo también, y Elsa Llanos sobre la necesaria acción a la sociedad civil. Hemos tenido evidentemente un montón de preguntas, como siempre más de 20, casi llegamos a las 30 preguntas. Queremos agradecer a todas y todos. Son las 20:45 y nos hemos extendido 15 minutitos del límite de lo establecido, pero valieron la pena. Alfonso, adelante, por favor. No quiero quedarme con
por favor. El tema de las mujeres. Ahí Celina, Magda, están hablando de la experiencia de los avances que han habido hasta este momento. Pero también estoy seguro que están pensando en las restricciones, las limitaciones a la presencia efectiva de las mujeres en el poder público. Porque resulta que de las 9 gobernaciones en las últimas elecciones no hay una mujer. En las alcaldías sí, en las alcaldías, pero en las gobernaciones no. Y ese es un tema que viene desde atrás, ya en el pasado. O sea, la presencia de mujeres en los niveles máximos de decisión es todavía muy deficitaria. Es una cuestión que hay que abordar como parte de la agenda. Y el tema de la descentralización de las autonomías. Yo soy un militante de la descentralización. La descentralización del poder, desde mi punto de vista, es una tarea a ser encarada sí o sí en función justamente de la esencia democrática en el ejercicio del poder. La concentración, el centralismo han sido, desde mi punto de vista, siempre un factor distorsivo del poder entendido como es decir, desde una visión democrática. Pero claro, la cosa no es tan sencilla, porque lo que ha ocurrido en muchos casos en los ámbitos autonómicos, tanto municipales y sobre todo departamentales, es que los gobiernos autónomos han sido rehenes, prisioneros de los núcleos de poder local. Esto que decía Sergio. Es decir, ahí, en los departamentos, en los municipios, los núcleos de poder local encuentran mayor facilidad de cooptar al poder público, de cooptar al gobierno de esa circunscripción. Es algo que también la ciudadanía tiene que estar alerta para evitar que eso ocurra, distorsione las autonomías y las ponga en tela de juicio, porque es a partir de eso que mucha gente dice, caramba, era mejor cuando el gobierno central decidía todo, ¿no? Porque esa lógica de la concentración del poder se reproduce. El gobierno central tiende a concentrar todo, el gobierno departamental hace lo propio, bueno, y la cadena. ¿Quién va a incidir para lograr un adecuado equilibrio? La ciudadanía, las organizaciones sociales, a través de un involucramiento mayor desde la sociedad civil en la gestión pública en el ámbito que corresponde. Y muchísimas gracias a todos. Evidentemente esta sesión ha sido extendida, pero valía la pena. Hemos tenido a 2 expositores de primera línea, no solamente en el discurso, sino en la acción. Muchísimas gracias por todo lo que nos dejan. Nos llevamos absolutamente un montón de reflexiones que seguramente van a fortalecer la esencia del movimiento Tarija Dialoga. Muchas gracias, Sergio. Tiempo, su predisposición, su amplitud. Lo mismo Alfonso, por siempre darlo todo. Eso valoramos profundamente quienes los seguimos, los escuchamos. Y además quisiera, por favor, pedir a cada uno de ustedes que no se olviden de nuestra cita de este lunes 29. Tenemos también a un expositor de primerísima línea y vamos a tener el gusto de compartir precisamente con Bernardo Toro, quien nos va a hablar sobre un nuevo paradigma que sin duda es fundamental para entender nuestra nueva normalidad y nuevo estado de cosas. Va a hablar precisamente Sergio Toro sobre el paradigma del cuidado y la agenda ecológica desde la perspectiva de repensar el desarrollo en América Latina. Así que todas y todos también están invitados para el lunes 29, horas 19. Como vemos, comenzamos tempranito, súper puntuales. Sean todos bienvenidos este día lunes y muchísimas gracias nuevamente Sergio Vitar, Alfonso Ferrufino, a todo el equipo que está detrás de la organización de este evento, a las instituciones, a las personas, a las voluntades. Que estén muy bien y un abrazo fraterno, cálido, que dure todo el fin de semana para cada uno y una de ustedes. Hasta el lunes.
Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gran aporte. Muchas Sí. gracias.